Bueno, vamos a iniciar con grabación del video de historia. Empezamos el contexto mundial, las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Tenemos en el siglo XVI, ¿por qué era importante para Europa abrir nuevas rutas de comercio con el mundo? Era importante para importar especias y seda de las nuevas rutas, importar especias, seda y metales preciosos. En Europa, la búsqueda de metales preciosos y de especias dio origen a la apertura de nuevas rutas comerciales. Los turcos otomanos cierran la ruta por donde pasaban los europeos y los europeos se ven en la necesidad de buscar nuevas rutas. ¿Cuál fue uno de los aspectos más importantes de la búsqueda de nuevas rutas comerciales por parte de Europa en el siglo XVI? Uno de esos aspectos importantes fue el descubrimiento de nuevos territorios. El desarrollo de la economía europea mundial y el intercambio cultural durante el siglo XVI fueron dos de los aspectos más importantes de la apertura de nuevos la apertura de nuevas rutas comerciales. Recuerden que entonces el intercambio cultural y el desarrollo de la economía europea es otro aspecto importante de la apertura de nuevas rutas comerciales. La apertura de nuevas rutas comerciales en el siglo XVI le permitió a Europa superar la crisis económica que los turcos le provocaron al imposibilitarles el paso de sus barcos a las Indias. Pues con las nuevas rutas los europeos pudieron superar esa crisis. Característica principal del humanismo. Considera al hombre como el centro del mundo. Característica principal del humanismo, considera al hombre como el centro del mundo. Es una expresión política del humanismo, la separación del poder de lo moral. Decía que el poder debería de estar representado por el rey, es decir, en manos del rey, y lo moral representado por la iglesia, y debería estar en manos del papa. La Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa a lo largo del siglo XVIII, cuya característica política es la separación de poderes. Entonces, Ilustración, pensamiento racionalista y liberal, y en lo político proponían la separación de poderes. Nos mandó a la misma, vamos a... Voy a cambiar la respuesta y ya la contestamos, está bien esa respuesta, pero no nos deja avanzar. Voy a cambiar. Ahí está, dejo la misma. No nos deja avanzar. Voy a seleccionar otro tema, a ver si así nos deja, ¿sí? Vamos otra vez.
La historia, y lo bueno que ya habíamos llegado aquí, no es cierto. Estamos todavía aquí en este. Ya no voy a leer las preguntas, voy a avanzar hasta donde estábamos. Ah, nos dejó donde estábamos. Ahí está, nos dejó donde estábamos. En el siglo VIII, ¿por qué era importante para Europa abrir nuevas rutas de comercio con el mundo? No es cierto, no nos dejó donde está. Aquí. No las voy a leer, voy a avanzar hasta donde estábamos. Búsqueda de metales preciosos dio lugar a la apertura de nuevas rutas comerciales. ¿Cuál fue uno de los aspectos más importantes de la búsqueda de nuevas rutas comerciales por parte de Europa en el siglo XVI? Descubrimiento de nuevos territorios. El desarrollo de la economía europea mundial y el intercambio cultural durante el siglo XVI fueron dos de los aspectos más importantes de la apertura de nuevas rutas comerciales. La apertura de nuevas rutas comerciales en el siglo XVI permitió a Europa superar la crisis con que los turcos otomanos les habían provocado. Característica principal del humanismo, considera al hombre como el centro del mundo. Es una expresión política del humanismo, separación del poder de lo moral. Características principales del humanismo. El hombre como el centro del pensamiento y el uso de la razón. Medios por los cuales se difundió el humanismo, por expresiones artísticas. La revalorización de la dignidad humana y de la cultura de la antigüedad clásica son características del humanismo. Revalorizar la dignidad humana y las culturas de la antigüedad clásica, características del humanismo. Algunos territorios conquistados por el imperio, ya cambiamos de tema, estamos ahora en expediciones marítimas y conquistas. Algunos territorios conquistados por el imperio británico en el siglo XVI fueron Belice, Jamaica y Kenia. Belice, Jamaica y Kenia fueron conquistados por la Gran Bretaña, o por lo que hoy es Inglaterra, en el siglo XVI. Algunos territorios conquistados por Francia durante el siglo XVI fueron Costa de Marfil, Níger y Senegal. Fueron las regiones conquistadas por los portugueses en el siglo XVI, las costas africanas y parte de la India por Vasco da Gama. Región conquistada por los holandeses en el siglo XV y XVI, de donde se extraía té y especias, fue Indonesia, inciso A. Ya pasamos a la Ilustración. La Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento
racionalista y liberal en Europa a lo largo del siglo XVIII, cuya característica política es la separación de poderes. Respuesta correcta, inciso B. La Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa a lo largo del siglo XVI, cuya característica política es la separación de poderes. Nos volvió a repetir la pregunta, a ver si no hace lo mismo. No, ahora sí avanzó. Recuerden, en la Ilustración había un pensamiento racionalista y liberal y en lo político proponían la separación de poderes. 17. Son ideales políticos, económicos y sociales de la Ilustración. Separación de poderes es político. Nula intervención del Estado en la economía es económico. Y en lo social, el establecimiento de un contrato social. Inciso A, respuesta correcta. Idea representativa de la Ilustración. La humanidad debe promover los intereses colectivos, no privilegiaba la individualidad, no. Esta es la respuesta correcta, inciso D. Estas son ideas, esto tiene que ver con la religión, esto también, y esto con lo colectivo encima de lo individual, entonces no son. Pero aquí el simulador tiene un error, la respuesta correcta es esta, el inciso D. Creo que la va a marcar como incorrecta. Sí, la marcó como incorrecta, pero esa es la respuesta correcta. Esta idea de la Ilustración: toda persona, sin importar su condición, posee derechos naturales que son intransferibles. Esa es la respuesta correcta. Aunque la haya marcado mal, esa es correcta. Postulado de la Ilustración en la política: cada individuo, al perseguir su propio interés, frecuentemente fomenta el de la sociedad. No, postulado político de la Ilustración: el derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos. Inciso B, respuesta correcta. Idea representativa de la Ilustración: la humanidad debe promover los intereses colectivos y minimizar los individuales para garantizar la libertad. No. La ignorancia del hombre es la misma pregunta de hace rato. La respuesta pues obviamente no ha cambiado. Sigue siendo esta. La va a poner mal, o no sé si aquí, si ahora en esta la ponga bien, porque es otra pregunta. Vamos a ver qué hace aquí. Miren, ahora sí la puso bien. Ahí está. Y es exactamente la misma pregunta de hace rato que puso mal. Vean cómo esa sí era la respuesta correcta. Y esa es la idea, una de las ideas principales, ¿no? Los derechos naturales que tiene cada persona y que son intransferibles. Es una idea de la Ilustración. Reconocimiento de los derechos de la mujer, no. Contrato social entre gobernados y gobernantes. Es una idea de la Ilustración. Contrato social entre gobernados y gobernantes. Son algunas características de la monarquía absoluta. Recuerden que la monarquía absoluta es el poder, todo el poder en manos del rey. Y ese poder se justificaba por la voluntad divina. El rey justificaba su poder por la voluntad divina y controlaba al Estado y a la sociedad. Esa es una característica de la monarquía absoluta. Recuerden, monarquía absoluta, todo el poder en manos del rey. Lee con atención el siguiente texto y selecciona la forma de gobierno que describe. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la república. La soberanía no es limitada ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. Es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos, dado que, después de Dios,
Nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, instituidos por él como sus lugartenientes para mandar a los demás hombres. Es preciso prestar atención a su condición para, así, respetar y reverenciar su majestad con la sumisión debida y pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a su príncipe soberano menosprecia a Dios, del cual es su imagen sobre la tierra. John Badin, los 6 libros de la República. Esto es absolutismo, ¿no? El poder en manos de una sola persona, que es el rey, justificado por voluntad divina de Dios, y el rey es la imagen de Dios sobre la tierra. Son características del absolutismo. El totalitarismo y la dictadura, no, esos conceptos no existían todavía en ese tiempo. Vamos a poner aquí para anotar. Y serían el 2, sí. Poder ilimitado del rey. O podemos ponerle aquí, no sé si. La concentración de todos los poderes de gobierno en un soberano. Sí, también. La responsabilidad social del gobernante, no. La justificación divina del poder real, sí. Los gobiernos monárquicos autoritarios. Pues sí, vamos a tener esto. Entonces vamos con nuestro ratón otra vez. Entonces sería la 1, la 2, la 5 y la 6. No, perdón. La 2, la 3, la 5 y la 6. Aquí está. 2, 3, 5 y 6. Correctas. Las características de la monarquía absoluta. Sería el poder ilimitado del gobernante, la concentración de todos los poderes de gobierno en un soberano, la justificación divina del poder real y los gobiernos monárquicos autoritarios. Vamos a borrar. Y ya tenemos ahí. Esto es correcto. ¿Cuál es una de las características del absolutismo europeo? El rey proclama todos los atributos de la soberanía. El rey es el que dice todo, absolutamente todo. El príncipe según el cual el Estado es el principio según el cual el Estado es el garante y tutor del pueblo, referido por el pensador inglés Hobbes en el siglo XVII, justificaba la ideología de un Estado absolutista. Inciso A, respuesta correcta. Ya pasamos al tema de la independencia de las 13 colonias. De la falta de representación en el Parlamento y el pago elevado de impuestos fueron causas internas de la independencia de las 13 colonias. Causas internas de la independencia de las 13 colonias. Pago elevado de impuestos y falta de representación en el Parlamento. La guerra de los 7 años y el cobro de elevados impuestos son una causa externa e interna respectivamente del proceso histórico llamado independencia de las 13 colonias. Guerra de los 7 años es una guerra de Inglaterra y dura 7 años. Y esa es una causa externa de la independencia de las 13 colonias, y una causa interna, el cobro de altos impuestos. Causa externa de la independencia de las 13 colonias, guerra de los 7 años. Causa externa de la independencia de las 13 colonias, guerra de los 7 años. Inciso B, respuesta correcta. Causa interna de la independencia de las 13 colonias. Pago de altos impuestos. Causa interna, pago de altos impuestos. El pensamiento ilustrado es una causa externa. Causa interna y externa de la independencia de las 13 colonias inglesas. Interna, primero interna, aumento de impuestos, y externa, la ilustración.
Ahí está, inciso A, respuesta correcta. Causa interna, aumento de impuestos. Causa externa, la ilustración. Estamos con la Revolución Francesa. Se considera una de las causas externas de la Revolución Francesa. La independencia de las 13 colonias es una causa externa de la Revolución Francesa. Fue una causa interna de la Revolución Francesa. Fue una causa interna de la Revolución Francesa. La monarquía absoluta. La monarquía absoluta fue una causa interna de la Revolución Francesa. Inciso B, respuesta correcta. Los habitantes ya estaban hartos del absolutismo del rey, de que tuviera todo el poder. Pensamiento europeo que sustentó la Revolución Francesa, la Ilustración. La Ilustración es el pensamiento europeo que dio sustento a la Revolución Francesa. Inciso D, respuesta correcta. Causa interna de la Revolución Francesa. Edicto de Nantes y la abolición del Paraguay. No, estados generales. Los estados, había 3 estados. El primer estado de la nobleza, el segundo estado del clero, es decir, de los religiosos, de la iglesia, y el tercer estado, el pueblo en general. Entonces, una causa interna de la Revolución Francesa fueron los estados generales y la desigualdad en el cobro de impuestos. El tercer estado era el que más impuestos pagaba. Causa interna de la Revolución Francesa, el absolutismo del rey. ¿Por qué la noción de Estado-nación es una herencia política de la Revolución Francesa a las revoluciones independentistas en América Latina? El inciso A, obvio, no es. El orden social que se estableció conforme a las posesiones de una aristocracia latifundista unida a la iglesia compuesta por un sistema de castas. Vamos a poner el inciso C, me parece que esa es. Se buscaba crear una comunidad apoyada en el consenso, un control sobre el poder político en un territorio identificado por una misma cultura. No me parece ninguna realmente, pero esa es la que menos me desagrada. Y fue correcta, era la que menos me desagradaba. ¿Por qué la noción de Estado-nación es una herencia política de la Revolución Francesa? Pues porque se buscaba la independencia con un territorio que estuviera identificado, un control sobre el gobierno, o sea, que hubiera soberanía, territorio, población y gobierno soberano. En el contexto de América Latina marcado por la desarticulación social, las doctrinas sobre la igualdad emanadas de la Revolución Francesa y el discurso republicano permitieron los movimientos aquí, los movimientos para crear naciones en América Latina y el Caribe. Sí, esa sería. Entonces recuerden, la desarticulación social y las doctrinas sobre igualdad emanadas de la Revolución Francesa permitieron la formación o los movimientos para crear naciones independientes en América Latina y el Caribe. Son consecuencias de la Revolución Francesa en América Latina. Surgieron movimientos de independencia que pretendían establecer las garantías de libertades y derechos jurídicos. Surgieron movimientos de independencia que pretendían establecer las garantías de libertades y derechos jurídicos.
Acontecimiento histórico que inspiró a las colonias españolas americanas a luchar por el establecimiento y respeto de derechos jurídicos del hombre y del ciudadano. La Revolución Francesa. El triunfo revolucionario en Francia fue determinante para el estallido de independencias en la América española. El triunfo revolucionario en Francia fue determinante para el estallido de independencias en la América española. Ya estamos con la revolución industrial. Fueron tres consecuencias directas de la revolución industrial durante el siglo XVIII en Europa occidental. Recuerden que la revolución industrial inicia más o menos en 1750 y termina por ahí de 1800, en a mediados de 1800, del siglo XIX, 1840, algo así. Fueron tres consecuencias directas. Movimiento, vamos a... Movimiento obrero, sí. Inicio del movimiento obrero porque surgieron los obreros, antes no había. Incremento de la tasa de mortalidad de niños y niñas, sí, porque eran explotados en el trabajo. Crecimiento demográfico y urbano por la migración, sí. Entonces vámonos con esas tres. 1, 2 y 5. Inicio del movimiento obrero, incremento de la tasa de mortalidad de niños y mujeres y crecimiento demográfico y urbano por la migración. Dijimos 1, 2 y 5. Aquí está, inciso C, respuesta correcta. Entonces, consecuencias directas de la revolución industrial, inicio del movimiento obrero, aumento de la mortalidad de niños y mujeres y crecimiento demográfico urbano por la migración del campo a la ciudad. Fueron tres consecuencias directas. No, ya está esto. Hubo un crecimiento demográfico y territorial de las ciudades debido a las migraciones campesinas y surgieron agrupaciones obreras para luchar por sus intereses. Lo anterior fue consecuencia de la revolución industrial. La primera revolución industrial generó el incremento de la producción y la riqueza mundial. Los principales beneficiarios fueron los industriales y comerciantes. Esa pudiera ser. La escasez de productos baratos y formación de mercados, no. La expansión de la producción y el consumo de las mercancías artesanales, no. El desarrollo de ciudades industriales que ofrecieron empleos bien, no. El incremento de la producción y la riqueza mundial y los principales beneficiarios fueron los industriales y comerciantes, sí. Entonces, la primera revolución industrial generó incremento de la producción y la riqueza mundial y los principales beneficiarios fueron los industriales y los comerciantes. Consecuencia social de la primera revolución industrial, migración de personas del campo a las ciudades industriales en busca de empleo. Sí, esta, migración de personas del campo a las ciudades en busca de empleo. Hasta ahí vamos a dejar el video de hoy de historia.